por eso, porque es una responsabilidad muy importante, que te puedes arruinar. Porque si no tengo un proyecto que me emocione, yo creo que no estaría en esto. Que no nos traten como que si los productores somos unos ladrones, porque no lo somos. Siempre me decían, empieza poco a poco, porque si no los pasos son más firmes y son más sólidos. Y ahora con el tiempo me di cuenta de que es cierto. Yo recuerdo el cortometraje más rentable que hemos tenido ha sido Spaghetti Western. Además fue la primera nominación que obtuvimos al Goya. Hola Marta, bienvenida a Burros como Cebra, el podcast de la Fonda Film Service. Y me gustaría, para quien no te conozca todavía, que hicieras una pequeña presentación de quién eres. Bueno, hola Sergio, que estoy muy contenta de estar aquí. Me gusta mucho el nombre, no te lo había comentado antes. Bueno, pues yo me llamo Marta Velasco, soy productora de Araland Films y fundadora también de Araland Films, junto con Gonzalo Vendala. Y actualmente presido la Academia de Cine de Andalucía, que se constituyó en el año 2020. Y bueno, ahora mismo pues estoy dedicando mi tiempo tanto a la producción audiovisual, cinematográfica, de serie, de televisión, y a la Academia de Cine de Andalucía. Y bueno, pues yo empecé en esto de la producción pues en el año 2004, que fundé Araland con Gonzalo Vendala, y a partir de ahí pues empezamos a producir y a hacer, bueno, pues lo que hasta ahora estamos haciendo, seguimos haciendo. Y hasta que creáis Araland, o sea, ¿lo hacéis del tirón o tenéis alguna experiencia previa en algún sitio o es que os lanzáis directamente a la piscina? Yo no tenía experiencia propia, Gonzalo sí. Gonzalo, bueno, yo estudié filología inglesa y tuve una beca, me fui a Oxford, me dieron una beca. Después de Oxford me podía haber vuelto aquí a Sevilla, pero ese verano me volví a Londres y entonces me puse a trabajar en un Burger King, allí en Regent Street. Y me pagaban los estudios. Algo muy común también. Algo muy común, que era muy típico también, o sea, es muy típico de cuando eres estudiante. Entonces, porque yo tenía la inquietud de que quería seguir fuera, no quería volver. Entonces, continué y me apunté, daba clases en una academia, la Academia La Callan, que estaba también allí cerca de donde trabajaba, y entonces compaginaba los estudios con la academia. Yo, bueno, pues el gusanillo del cine me venía de siempre, pero yo no creía que podía ser productora, yo nunca pensé que podía ser productora. Entonces, en esa época, cuando estaba en Londres, conocí a unas personas que estaban allí en la academia y se iba a dar un curso de inglés específico de cine. Y yo me apunté para aprender más vocabulario de cine, sin pensar que eso me iba a llevar al gusanillo de lo que después, pues al final, acabó. Volví a Sevilla y empecé a trabajar como becaria continuando mis estudios, pero paralelamente empecé a trabajar como becaria en el departamento de producción de un programa que se llamaba Todo Cine, que era de Radio Sevilla. Antes era Antena América y después fue Radio Sevilla. Y ahí en una entrevista, conocí a Gonzalo Vendala, que acababa de producir un corto con Mundo Ficción, porque él había sido también no solamente socio, sino socio fundador de Mundo Ficción, y había producido un cortometraje que se llamaba El húmedo aroma de la tierra, con María Alfonso Rosso y difunto Carlos Álvarez Novoa. Y ahí fue donde me empezó el gusanillo, ya lo conocía a él, yo ya venía con la parte esta histórica que os decía, que te contaba de Londres, y ahí fue donde yo me di cuenta que podía dedicarme a lo que era el mundo del cine, el audiovisual. Yo continué mis estudios, terminé mis estudios y yo daba clases, pero yo dejé las clases que daba por dedicarme solo y exclusivamente a la producción, y fue en el 2004 cuando él salió de Mundo Ficción y me propuso montar una productora.
y ahí montamos y salió Araland Films. ¿Y comenzasteis directamente con cine o con otros proyectos? Nosotros empezamos con cortometrajes, pero mira, te cuento una cosa muy curiosa. Cuando nosotros empezamos, decidimos hacerlo con cortometrajes de animación. Porque los cortometrajes de animación, la financiación perduraba más en el tiempo y los cortometrajes de ficción, en cambio, la financiación era más inmediata, al igual que le pasa, por ejemplo, o sea, los procesos de producción de una ficción con respecto, por ejemplo, a una animación son diferentes. Entonces alternábamos ese tipo de producciones para poder hacer sea sólidos los cimientos de Araland. En el 2007 ya se unió a nosotros, a nuestro equipo, se unió Sandra Rodríguez, que sigue con nosotros y que, bueno, que es como es una pata más de la productora. Y a partir de ahí ya empezamos, desde siempre habíamos pensado que queríamos producir largometrajes, pero sabíamos que estábamos en un mundo que era muy complicado. Teníamos también productores como Álvaro Alonso, Antonio Pérez, Gervasio Iglesias, que nos abrieron camino, que fueron los que nos abrieron y nos hicieron ese camino para poder producir desde Andalucía, porque antes tenías que salir fuera. Y ese proceso y ese camino, yo recuerdo también, ahí nacieron productoras como La Claqueta, con Olmo Figueredo y Manuel H. Martín. Nacieron otras productoras como Pecado, nacieron otras productoras y que hicimos ese mismo recorrido. Y bueno, creo que ese fue el origen y nuestro primer salto al largometraje fue con Los Niños Salvajes de Patricia Ferreira, que fue el rodaje fue en el 2011 y estrenamos en el año 2012. Anteriormente habíamos hecho cortometrajes y habíamos hecho cortometrajes documentales en colaboración, como te he dicho, con otras productoras de aquí. Pero ese fue el origen. Al principio, yo recuerdo, ahora lo recuerdo con años atrás, o sea, ahora lo recuerdo quizás con mejor perspectiva. Teníamos mucha prisa por hacer cine, de largometraje, y ahora hay alguien siempre me decían, empieza poco a poco, porque si no los pasos son más firmes y son más sólidos. Y ahora con el tiempo me di cuenta de que es cierto. De que si yo no hubiéramos hecho ese aprendizaje que hicimos con esos cortometrajes y ese camino que recorrimos, pues creo que eso nos ayudó más a consolidar lo que ahora es la productora y los valores de la productora. ¿Y los cortometrajes que hacíais, eran rentables? Quiero decir, ¿teníais un modelo de explotación con el que dijerais, vale, me salen las cuentas, hago otro? Porque muchas veces pues, desconocemos un poco el mundo de cortometraje o no se valora o no se entiende muy bien de dónde, cuáles son las fuentes de financiación, si se puede, digamos, vivir del cortometraje, ¿no? Hombre, la vida del cortometraje tiene una vida, tiene un principio y un final, o sea, porque el fin del cortometraje es poder dar el salto al largometraje. Si no haces un cortometraje porque sí, porque no es un modo para poder vivir. Yo recuerdo el cortometraje más rentable que hemos tenido ha sido Spaghetti Western. Además fue la primera nominación que obtuvimos al Goya. Y fue el más rentable porque primero se unió que era un corto de animación, segundo era un concepto que gustaba muchísimo, entonces se vendió muchísimo en el mercado internacional. Y yo recuerdo que fue un corto que la financiación fueron aproximadamente, lo voy a decir, pero creo que fueron unos 30.000 euros o 35.000 lo que conseguimos de financiación y de beneficios casi 40.000. O sea, que no solamente... o sea, beneficios, estamos hablando. Sí, beneficios. O sea, amortizamos, sino que tuvimos beneficios. Fue un corto que nos dio muchísimas alegrías. Y es un corto que todavía la Junta de Andalucía lo sigue poniendo muchas veces en colegios. O sea, porque funciona bastante bien. Después tuvimos cortometrajes de ficción, el primer cortometraje de ficción y el último que se hizo, nosotros hemos trabajado en 35 milímetros solamente con ese cortometraje, y que era el de Días Rojos, que fue el primero que hicimos, que fue de Gonzalo Vendala. Y para nosotros no fue gratificante porque ganamos mejor premio de cortometraje en Toulouse, tuvo un buen recorrido, pero como fue el cortometraje de Spaghetti Western o los otros cortometrajes de animación, sin lugar a dudas. Pero te puedo
te digo que cuando nosotros queríamos hacer los cortometrajes de animación, era porque queríamos hacerlos. No pensamos nunca en la parte que todas las gratificaciones que nos iban a dar. No solamente a nivel de premio, sino que de repente nos dimos cuenta con Spaghetti Western, pues que realmente ahí podíamos empezar una estructura de una empresa y que podía llegar más allá. Wow. No, es que es verdad que depende también con quién hable, te cuenta una visión u otra del mundo del cortometraje. Y tú como productora, ¿tú notas que tienes también una parte más, digamos que de comercial, una parte más de negociación? ¿Qué crees tú, o sea, tú para ti misma, cuáles son las habilidades, digamos, que más tienes que desarrollar? Las de negociación, las de ventas, independientemente de la parte de producción, obviamente, que eso, digamos que cuento con ello, ¿no? Pero aparte, normalmente la gente que trabaja en producción tiene un poquito de negociación, tiene un poquito de ventas, y no sé, en esas dos patas, ¿tú dónde crees que más o menos te mueve? Yo creo que depende del proceso. O sea, pasa que el proceso de financiación está viva hasta que estrenas la película en salas. O sea, el proceso de financiación es muy largo. A mí me gusta mucho ese proceso porque además me siento muy cómoda, porque ahí es donde estás haciendo y donde haces el puzzle de la película. Y el proceso de llamar a las puertas, que creo que te refieres a eso, es un proceso, francamente, que a mí también me gusta mucho, porque ahí entran también las que son las relaciones, las interrelaciones personales o las relaciones que empiezas a tener con las televisiones. ¿Por qué? Pues porque ahí te das cuenta cómo piensa ese directivo o esa directiva. Y cuanto más relaciones o cuanto más los vas entendiendo, las vas entendiendo, más sabes realmente lo que te piden o por qué te piden ciertas cosas para que ese producto triunfe o tenga éxito, o llamémosle como que sea cumpla todos los requisitos que quiere esa cadena. Entonces, yo me siento cómoda en todos los procesos, pero hay procesos, por ejemplo, cuando ahora estamos desarrollando un proyecto, pues te centras más en el proceso de financiación. Cuando empiezas la parte de la producción, que ya sabes que tienes que tirarte al ruedo sí o sí, porque tienes que empezar a rodar y tienes que empezar con todo ese proceso, pues sigues con la financiación, que ya entra el tema de bancos y este tipo de temas, pero también a mí me gusta, yo también me considero una productora creativa, o sea, no es que me meta, pero sí sugiero a la dirección, a los directores o a las directoras con las que trabajo, sin meterme mucho en su terreno, pero solo si me gusta sugerir o me gusta decidir, a veces, y eso me hace decidir con ellos porque ellos y ellas me involucran en el proceso creativo, porque creo que es fundamental. Es fundamental también que un productor no solamente sea el empresario, que siempre ha sido el empresario o la empresaria. En este caso creo que un productor tenga también la opción de poder estar con tu director o tu directora codo con codo y puedas opinar, y no solamente opinar, sino que te compren esas opiniones y que encima pues eso llega a buen puerto y que al final pues, porque al fin y al cabo es un proyecto, o sea, no solamente un proyecto, es un trabajo en equipo. Y yo me considero, o sea, que también la parte creativa es fundamental, es muy importante. Yo vengo también de quizás de que, bueno, pues que ya te digo que me encanta, o sea, me gusta mucho, me muevo muy cómoda en los números, me encanta, me gusta hacer mucho ese puzzle, y eso es la parte de los presupuestos y bueno, me gusta todo eso. Pero yo reconozco que vengo también de una parte, también la parte idílica del cine, ¿no? La parte romántica, por así decirlo. Y bueno, yo creo que dependiendo del proceso me muevo bien en ambas partes. Porque si no tengo un proyecto que me emocione, yo creo que no estaría en esto. O sea, todos los proyectos que yo he hecho y que me quedan por hacer, todos tienen una parte, un corazoncito, una parte de mi corazón están ahí. Y tienen una parte de emoción. Si no lo tuvieran, en el momento que eso se pierda o yo lo pierda, ya no me merece la pena seguir en esto, porque son procesos muy duros. Hay veces que son muy gratificantes, pero la parte de la dureza y la dificultad
eso no se cuenta. Claro. Y es muchas veces muy solitario. Y de todos estos proyectos, si tuvieras que elegir 3 que te hayan marcado, pues porque han sido más relevantes, porque te han definido más en tu carrera, porque te han influenciado de alguna forma, ¿qué 3 elegirías? Es complicado. A ver, la primera seguro, Los Niños Salvajes, el Nen Salvatge, o sea, que era de Patricia Ferreira, porque fue mi primera película. Con ella tuvimos la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. Tuvimos nominación a los Goya y eso pues ya nos abrió más puertas para la siguiente película. Mi segundo proyecto, porque fue la película que produjimos solos. Mi primera película que yo produje sola después de Los Niños Salvajes fue Asesinos Inocentes, que la dirigía mi socio Gonzalo Mendala. Quizás que por lo que significaba producir, o sea, poder llegar a hacer una película sola en esas condiciones. Y, por ejemplo, otra película con la que me quedo también es La Maniobra de la Tortuga, porque fue la primera película que rodamos después de la pandemia, que tuvimos que retrasar un par de veces por culpa de la pandemia y que rodamos en circunstancias muy especiales por eso. Pero es que hay muchos proyectos que son especiales y que cada uno tiene una cosa diferente. La última película que acabamos de hacer, que se estrena ahora, segundo premio, de Isaac y la Cuesta y codirigida por Paul Rodríguez. Esa emocionalmente ha sido complicada. Y, por ejemplo, la serie de Invisible que estrenamos, o sea, que hemos hecho para Disney Plus, que todavía estamos en fase de postproducción, esa también ha tenido su peculiaridad porque son 10 meses de VFX, hemos estado 5 meses rodando, 10 meses de VFX. Supone también muchísimo, o sea, es como a nivel de todo lo que lleva toda la parte de postproducción, es como algo diferente, algo en lo que siempre hemos querido adentrarnos en eso de ahí, en esa parte de ahí. Y bueno, muchas películas, ya te digo, por ejemplo, no sé, yo con todas me quedo con algo. Sí, ya has dicho más de 3. He dicho más de 3, ya me he pasado. Pero bueno, te las dejamos. Sí. Y Marta, cuando tenéis un proyecto que digamos lo decís, venga, nos lanzamos ya al ruedo. O sea, a partir de aquí ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo defines ese momento? ¿Qué es lo que tienes que tener para decir, vamos para adelante con este proyecto? Mira, yo me suelo hacer como un informe DAFO, ¿no? Yo me veo siempre los pros y los contras. Bueno, imagino que todo el mundo, ¿no? Son muchos factores. Por un lado, el talento, el director, la directora que esté detrás de una película. Eso es fundamental, porque ya sabes con quién va a ser ese capitán de barco, ¿vale? Tú vas a empujar ese barco con esa persona y que tengas afín, sobre todo. Y sobre todo que el proyecto, yo sé que queda muy bonito decir que el proyecto te enamore, pero es que el proyecto te tiene que llegar y te tiene que llenar. Yo cada proyecto que he hecho ha sido por algo en concreto. Entonces, en el momento que tú dices, me lanzo, ya ahí pues vas con toda la artillería, vas con todo y ya te lanzas tu estrategia, tu estrategia y calendario de movimientos, como yo le digo, y a partir de ahí empiezas a financiar. Y a partir de ahí es como empiezas a recorrer un camino. Y en ese camino hay veces que te encuentras siempre te vas a encontrar muchas piedras, hay veces que te encuentras unas piedras más pequeñas, otras veces que te encuentras otras piedras más grandes y te hacen pararte un tiempo o te paran y de repente tienes que replantearte, tirar por otro camino para seguir hacia la meta para poder llegar a financiar ese proyecto. Pero donde realmente yo me siento que por fin ya lo tenemos, cuando ya tienes la financiación y empieza la preparación de ese proyecto. Ahí es cuando tú ya dices, ya no hay marcha atrás. Uh-huh. Entonces... Y digamos, tienes cerrada la financiación 100% cuando ya dices, tiramos para adelante. Sí. En mi caso y en el caso de Araland, nosotros solemos meternos con el 100% o quizás si falta algo, pero ese algo sabemos que se va a conseguir porque... Uh-huh.
tenemos algo que nos han dicho, la vemos terminada o nos interesa, pero hay esta parte de aquí que no sabemos cómo va a terminar o nos gustaría verla así. Y entonces, pero es algo que ya realmente tienes más o menos ahí enfocado. Nunca, o sea, no nos metemos en proyectos que sabemos que a lo mejor después no pueden financiarse, no pueden llegar a completarse, porque al final después te buscas un problema. Y a la hora de optar, por ejemplo, a subvenciones para conseguir, pues no sé, autonómicas o nacionales, porque entiendo que hay una serie de productoras que ya tienen un bagaje detrás y una experiencia y ya, bueno, pues ya ha optado otras veces, ya sabe cómo es el camino. Hay una pequeña pescadilla que se muerde la cola y que, como yo ya controlo un poco cómo se hace una presentación de este tipo, lo tengo más fácil. Quiero decir, ¿sabes? Te lo pregunto por alguien que de primeras quiera optar a algo así. ¿Tiene que tener algún conocimiento extra que presentarse directamente y justificar con toda la documentación que te solicitan? No sé si hay algo... Sí, a ver, por un lado, por el tema de las subvenciones, en España las subvenciones es que cambian, o sea, las órdenes... las bases reguladoras cambian anualmente. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en las siguientes bases que van a salir de la ayuda del ICA o de la Junta de Andalucía, porque van cambiando. Entonces, eso hace una inestabilidad dentro del sector. Si tú vas a coproducir a nivel internacional, es una de las debilidades y dificultades que nos encontramos los productores españoles cuando salimos fuera, porque no puedes decir cuándo se van a convocar unas ayudas de un sitio o de otro, porque puedes saber márgenes de fechas, pero hay veces que te pueden bailar. Sí, normalmente está en esta fecha, pero de repente este año... Claro, con respecto a las televisiones, ellos suelen, tú más o menos con el tema de cuando ves las televisiones, pues más o menos sabes... Algunas tiran por, o sea, se inclinan más a lo mejor por un tipo de película y otras por otro tipo de película a nivel de género. Sí es cierto que suelen mirar mucho la trayectoria, pero porque ellos en general yo creo que el argumento es porque una película cuesta muchísimo dinero. Claro. Es como que genera confianza, ¿no? Efectivamente. Entonces, el hecho de que tú puedas empezar a producir, y estamos hablando de películas de 2-3 millones de euros, es muchísimo dinero. Entonces, ellos, imagino que lo que les produce confianza es el hecho de que ya se han manejado ese tipo de ese tipo de películas, este tipo de situaciones. Entre otras cosas, porque hay películas... O sea, lo que te decía, el presupuesto está vivo hasta el final, hasta que se estrena la película. Incluso estrenando la película, el presupuesto sigue vivo. Y claro, hay veces que las películas se encuentran con muchísimas dificultades. Yo acabo de terminar una película, se llama Segundo Premio, lo acabo de decir, que bueno, pues es una película que ha costado bastante sacarla, por muchas razones y por muchas veces factores externos a la producción. Entonces ellos, hay veces que, te lo digo porque me lo han dicho, cuando me lo decían cuando yo empecé, que necesitan tener la confianza de que como productora o como productor vas a seguir y vas a reaccionar de alguna manera en el que esa producción no se va a hundir y que la producción va a llegar a buen puerto. Entonces, esa confianza se genera a través de producciones y a través de producir. Y a mí cuando yo empecé, me dieron un consejo y me dijeron que empezara coproduciendo. De modo que al empezar a coproducir, tú vas de la mano de otra productora con más experiencia y ahí ya te vas haciendo un camino. Y es lo que nosotros hicimos realmente. Entonces, hay veces que cuando tú estás en el otro lado y cuando estás empezando no lo entiendes. Y tú dices, ¿por qué? Yo tengo mi película, yo tengo mi guión y yo quiero dirigir porque este dirige y porque yo no puedo dirigir. Que esas cosas pasan porque esas frustraciones las hemos tenido todos. Y cuando va pasando el tiempo, yo muchas veces que pienso, pues qué me alegro que no me dieran ese dinero porque me hubiera estrellado con esa película. Porque no hubiera sabido cómo reaccionar a ciertos elementos o no hubiera sabido cómo termina esa película. Y aunque parezca que lo que estoy diciendo puede parecer muy teórico, puede parecer, mira lo que estás diciendo, no, es que es así, es que es tal cual. Y normalmente las personas que están detrás de esas televisiones, pues
miran eso y por eso los requisitos en las ayudas suelen ser, por un lado suelen ser altos porque hay poco dinero y hay que repartir entre muchos. Y por otro lado, porque, pues por eso, porque es una responsabilidad muy importante, que te puedes arruinar. O sea, yo conozco muchos productores y muchas productoras, compañeros y compañeras, que algunos se han arruinado y han montado otra productora y han seguido adelante, o bueno, o de repente se han quedado en el camino. Y al final las películas, yo siempre lo digo, no son de los productores, son de los bancos. Entonces, hasta que no amortizas y al que no devuelve todos los préstamos y claro, todo ese tipo de conocimiento, pues te lo da también la experiencia. Y Marta, ¿cuál es la parte para ti más desagradable de la parte de la producción audiovisual? ¿Qué es la parte que menos te gusta, ¿no? Que bueno, tienes que lidiar con esto, pero porque es parte del trabajo, pero que... Pues mira, lo que menos me gusta, y lo digo con mucha pena, es que en cada proyecto empiezas en una casilla de salida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ya puedes haber ganado un Goya Mejor Película, que empiezas desde cero. Que efectivamente hay un cierto apoyo en el sentido de que confían de que puedes hacerlo porque puedes hacerlo. Pero si el proyecto que tienes no es el adecuado o en ese momento no encaja, siempre partes de la casilla de salida. Siempre. Da igual lo que hayas hecho. Eso me lo dijeron una vez a mí hace mucho tiempo y yo pensaba, anda, ya, eso cómo va a ser, te lo prometo. Yo decía, no ve, tú hayas hecho 2, 3 películas, ya confían en ti. No. En cada película, tú siempre eres lo último que haces. Entonces, si en la anterior película o la última película que haga es un fracaso, no te digo de taquilla, porque la taquilla ahora mismo está como está, pero si la película no funciona o no le gusta al público o no le gusta a las televisiones o no le gusta a quien tenga que gustarle, o sea, siempre empiezas desde cero, pero ahí empiezas con -1. Y eso me da mucha pena, pero eso es así. ¿Y la parte más agradable, lo que más disfrutas? Cuando estás en el cine y la ves en pantalla grande. Y dices, guau, por ejemplo, o sea, o no solamente en el cine, bueno, también incluso en la tele, no, pero sobre todo en el cine. Cuando estás en la sala de cine y la ves y tú dices, lo que me ha costado llegar hasta aquí, o sea, para hacer esta película, pero ya está ahí en pantalla. Esa es la mayor gratificación que se tiene como productora. ¿Y qué características dirías tú que tiene que tener una persona que se dedique a producción? Pues mira, tiene que tener mucha paciencia y si no la vas desarrollando con el tiempo, si no tienes paciencia, vamos mal, pero te explico el porqué. Cuando tú montas un negocio de una zapatería, en poco tiempo sabes si te puede ir bien o te puede ir mal. Una productora no. Una productora es a largo tiempo, tienes que invertir mucho tiempo de tu vida, tus ahorros, tus sueños, porque muchas veces tú piensas una cosa o sea, tú te has educado en el mundo romántico de lo que es el cine y hay veces que te das muchas veces choques con la realidad. Eso algunas veces es frustrante. Pero te tienes que levantar al día siguiente y tienes que seguir adelante. Sobre todo que esta profesión, lo que tenemos en común todos los que nos dedicamos a la producción es que nos gusta. Porque si no nos gustara, no podíamos seguir no podíamos seguir adelante. Y quizás, pues eso que te digo. Pero sí, yo creo que sí. Me consta que has rodado en Cádiz alguna vez. Me gustaría que me contaras un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo lo ves, pues en cuanto a todos los aspectos que tú puedas querer obtener, ¿no? De una ciudad o de una provincia que no es la tuya, ¿no? A la que vas a rodar. ¿Qué es lo que le pides? Y qué es lo que te ha dado, ¿no? Y si me puedes contar un poquito cuál ha sido tu experiencia. Yo he rodado 2 veces en Cádiz. La primera fue con una película que era con Francia, que se llamaba Guillón y los chicos a la mesa. Fue en la línea de la Concepción, que la verdad, encantados porque tanto el ayuntamiento como sus vecinos, como todo el mundo, se volcó con esa producción. Y la siguiente fue, pues a la que yo le tengo mucho cariño, que la película dirigida por Juan Miguel del Castillo, La maniobra de la tortuga,
que rodamos en San Fernando, en Jerez y en Cádiz. Y yo creo que Cádiz tiene, o sea, Andalucía en general tiene unas diferentes, o sea, ofrece tantas localizaciones diversas, en este caso Cádiz, que bueno, pues yo recuerdo un plano en el que está Frétatien, en el que se ve el puente de Cádiz y que se ve todo ahí, y es impresionante aquella zona. Cuando estuvimos en San Fernando o Jerez, que rodamos toda la parte de la comisaría, se rodó en Jerez, y todo el mundo se volcó con la película, sobre todo también Juan Miguel es jerezano, es de Cádiz, y yo, bueno, la verdad es que me encantaría volver a rodar allí. Tengo muy buenos recuerdos. Creo que no tenemos que envidiarle nada al clima, lo que tenemos al americano, o sea, a lo que es la parte de Los Ángeles, California, que es donde está toda la industria. Tenemos que envidiarle el dinero, pero la parte climática y la parte de localizaciones no, porque aquí las tenemos. Y yo lo que le pediría a Cádiz, bueno, ahora hay un festival que es el Southfield Festival, y creo que eso lo hace más grande todavía la ciudad, porque la hace más internacional. Y bueno, pues yo lo que le diría a Cádiz y a la provincia de Cádiz es que sigan apostando por el cine, porque tienen unas localizaciones y tienen unos profesionales que lo valen. ¿Y cómo ves el panorama actual a la hora de hacer cine en España? Bueno, esa pregunta... ¿Puedes responder como académica, sí, yo puedo... como no, productora? Como productora. A ver, en España es que el modo de hacer cine también... Ahora mismo estamos en un cambio. También porque, bueno, han llegado las plataformas, se han asentado, que eso está maravilloso, ¿eh? Eso está muy bien. Por otro lado, tenemos un instituto de la cinematografía que, bueno, pues que tenemos unas bases que yo, desde mi punto de vista, todos los años vamos cambiando, y yo creo que vamos cambiándola porque vamos parcheando, porque no están... Pero yo creo que el problema es el fondo que hay. Por ejemplo, en Francia, que es nuestro país vecino, que somos vecinos, para ellos el cine es algo, o sea, bastante respetable, y ya no te digo lo que es la CNC y lo que implica hacer cine. Pero en España el problema que tenemos es que yo creo que todavía no se creen el tema de la cultura, y no se creen sobre todo lo que es el medio audiovisual. ¿Por qué no se lo creen? ¿Por qué no? Pues la verdad es que yo muchas veces me pregunto que por qué no copiamos a los franceses, si es muy sencillo. O sea, y los tenemos muy cerca. Y los tenemos muy cerca. Pero ahora mismo, o sea, la parte positiva es que creo que el cine español antes se veía, pero ahora se ve mucho más. Creo que se ha exportado muchísimo. Creo que a nivel internacional tenemos muy buena imagen. Creo que tenemos muy buenos talentos, o sea, y muy buenos profesionales. Pero creo que se debería de haber un poquito más de... no te diría inquietud, no. Más sensibilidad con el sector. Tú ten en cuenta que hasta que no quede claro que por cada película que se hace se revierte el triple y el cuatriple en impuestos directos e indirectos, y se le da puestos de trabajo, o sea, crea puestos de trabajo. Eso, por ejemplo, en Italia o en Francia o en otros países de Europa lo tienen muy marcado, pero en España no. Y eso es muy triste. Entonces, tener que estar luchando, te voy a decir incluso peleando, para que cada año aumente el fondo de la cinematografía, o que no nos traten como que si los productores somos unos ladrones, porque no lo somos. Hay mucho que cambiar. También hay que cambiar lo que es, y ya lo aprovecho para decirlo, hay que saber cómo se financia una película. Si una película cuesta 3 millones, un cuarto, o sea, 500, 600.000 euros, es de ayudas. El resto lo financia un productor o una productora a través de otro dinero, o sea, a través de adquisiciones, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos llaman los subvencionados y realmente no somos... O sea, somos subvencionados, pero es una parte, no todo. Y no solamente que revierta, sino que subvencionado está el deporte, y subvencionado hay muchísimos sectores en España. Entonces,
ojalá ese San Benito no lo quiten y ojalá entiendan y se entienda todo el dinero que se revierte y todos los puestos de trabajo que se crea. Hasta que eso no se mentalicen, creo que esa lucha seguirá ahí. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues entiendo que ahora vamos hacia, como te he dicho, como el talento es más internacional, pues entiendo perfectamente que vayamos haya gente que esté fuera, y es una pena. Pero bueno, también te digo que la mentalidad va cambiando, se hacen muchas coproducciones internacionales, se pueden llegar a presupuestos que antes eran impensables, o se pueden llegar a hacer películas o series que antes a lo mejor era muy complicado hacer, ahora ya es más fácil, pero todo eso es un poco a poco, palo a palo, y bueno, y eso es pues paso a paso, paso a paso. Pero bueno, hay veces que no te voy a negar que hay veces que es un poco, algunas veces cansado, ¿no? Siempre tener que estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si tuviéramos un sistema que funcionara, no estaríamos repitiendo siempre lo mismo. Y como presidenta de la Academia de Cine de aquí de Andalucía, ¿hay algún requerimiento que te hagan de manera continua o más constante que tú hayas notado de otros compañeros, de otras compañeras de aquí de Andalucía, que tú digas, me lo dicen a mí porque tengo un cargo representativo, y hay algo así recurrente que tú digas, esto es una inquietud que yo estoy notando en los productores o en los realizadores de aquí? Mira, a pesar de que se ha recibido con muchísima alegría y todo el mundo tenía muchas ganas de tener la academia, porque era necesario tener ya en la academia, una cosa que se demanda mucho en Andalucía es la formación. Aquí en Andalucía sí hay escuelas de cine, pero por ejemplo en otras provincias y en otras partes de España hay escuelas muy consolidadas de cine. Escuelas que pueden llegar, que sus alumnos, su primera película, hay algunas que suelen llegar a los Goya. Y no es la primera ni la segunda, no es uno o dos casos aislados, no. Es algo que suele repetirse. Quizá lo que sí se demanda aquí, y lo hemos hablado mucho entre nosotros y me lo comentan mucho, es la formación. O sea, que ¿por qué tú quieres hacer dirección tienes que estudiar la SCAC o irte a la ECAM? Que ya te digo que es cierto que aquí hay algunas escuelas de cine, pero quizás necesitan el apoyo o más apoyo de la administración, o te digo de administración o entidades privadas, para poder llegar a lo que están llegando otras escuelas a nivel nacional. Y bueno, ya estamos terminando, así que ya lo que te voy a preguntar es un poco que mire un poquito al futuro y me diga qué proyectos tienes entre manos, que sean de aquí a medio largo plazo, y que me cuentes un poquito lo que se pueda contar. Claro, lo que no se pueda contar todavía, pues ya nos enteraremos. Pues mira, lo que te puedo contar ahora es que, bueno, estrenamos ahora la película de segundo premio que hemos hecho con La Terraza Film, con B-Team y con La Media Producciones, y es la película que habla de los planetas, del origen pues se llama Segundo Premio por la canción. Tengo la primera película dirigida por Paz Vega, que se llama Rita, y una película muy bonita también que se llama Tras el verano, dirigida sobre la dirección Nobel, que es de Cádiz, de Jerez, que se llama Yolanda Centeno, que rodamos hace unos meses entre Málaga y Sevilla. Y tengo, pues la primera serie que hemos producido con Disney Plus, que se llama Invisible, que está basada en el libro de Eloy Moreno, de un bestseller. Y yo, pues, esa producción le tengo puesto mucho corazón a todas, ¿no? A todas le pongo mucho corazón. Pero esta habla del bullying. A mí me vino el libro, lo trajo Sandra a la Araland en la 3ª edición, y lo compramos los derechos, de repente se convirtió en un boom. Y es lo que nos gusta y lo que me encanta de Invisible es como he abierto algo que nunca había hecho, y era hacer una producción no solamente a nivel de ficción, sino a nivel VFX, de un mundo paralelo totalmente de fantasía. Entonces,
es un reto bastante importante y la verdad es que estoy muy contenta porque te puedo decir que estoy aprendiendo mucho porque hay cosas que yo no controlaba de envergadura. Y bueno, tenemos más proyectos en el que tenemos ahí, tampoco puedo decir mucho más, pero vamos a hacer coproducciones internacionales y esperemos que, bueno, pues hay muchos proyectos que se nos han quedado en el camino y esperemos que los proyectos que están ahora, que salgan todos, pero seguramente algunos se quedarán en el camino, como siempre o algunas veces pasa, pero esperemos que no. Y ahora mismo es lo que te puedo contar y tampoco puedo contar nada más porque, de hecho te he dicho lo de la serie y tampoco puedo contar mucho más porque si no me cortan las lenguas. Pero nada, esto es lo que puedo decir. Muy bien, pues tengo un detallito por aquí antes de despedirte. No me digas. ¿Y esto? No me digas. A ver si sabes lo que es. ¿Esto? Esto es como una... A ver... ¿Esto qué es? Espérate, me vaya a matar. No tengo puestas las gafas ahora mismo. No te preocupes. Eso es me encanta esto. Un pito de carnaval. ¡Me encanta! Me encanta. ¿Y qué es lo que... O sea, qué te sugiere que podrías hacer con eso? Independientemente que ya te he dicho que eso es para carnaval, eso con eso hace un poco de música. Yo tengo un proyecto que transcurre en unos carnavales. Y bueno, a lo mejor esto es una señal, quién sabe, ¿no? La verdad es que yo le tengo mucho cariño a Cádiz y le tengo mucho cariño a la producción que hice allí, que fue La Maniobra de la Tortuga, y espero que poderse volver a Cádiz y poder rodar y poder volver a rodar en Cádiz. Así que te agradezco, me hace mucha ilusión. Pues muchas gracias, Marta, por este ratito que has estado con nosotros. No, gracias a vosotros. En tu agenda, porque es complicada, yo lo sé, y está aquí un rato con nosotros, pues mira. Muchas gracias a vosotros. Y que un placer y que, bueno, pues que esperemos que nos volvamos a ver también. Eso espero.